Buenas tardes, bienvenidos amigos de la radio. Soy Rafael Calvente, moderador en Solo Sé que no sé nada, el programa de Frontera Radio que llega a ustedes en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Somos la emisora comunitaria de Jerez, una radio independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y completamente autofinanciada. Nuestro compromiso va más allá de las ondas. Colaboramos activamente en obras sociales, llevando la magia de la radio a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de esta magia. Con solo 5 euros al mes puedes convertirte en oyente suscriptor y ayudarnos a mantener vivos nuestros proyectos. Tu aportación económica nos permite pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, renovar equipos esenciales, cubrir los gastos operativos para que la magia de la radio nunca se apague. ¿Dónde puedes escucharnos? Pues si estás en el 96.4 de la FM y a través de internet en fronteraradio.com desde donde quiera que estés, y si está en Jerez también. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Frontera Radio Jerez, donde encontrarás los mejores podcasts y toda la información sobre nuestras actividades. Y si quieres conocernos, pues estamos en el corazón del barrio de la Asunción, en el edificio de Frontera Radio, ubicado en el Paseo de las Delicias número 37 de Jerez de la Frontera. Y ahora sí, ahora es el momento de comenzar. Esto es Solo Sé que no sé nada. Empezamos. Hoy, en los micrófonos de Frontera Radio, recibimos a una persona que ha dedicado casi 2 décadas de su vida al servicio público, con una idea muy clara. A la política se viene a servir, no a perpetuarse en los cargos. Raúl Ruiz Verdejo ha sido durante los últimos años uno de los rostros más reconocibles de Izquierda Unida en Jerez. Comunicador, sindicalista y sobre todo servidor público. Tras 18 años de compromiso con su ciudad, 8 de ellos como presidente del comité de empresa en Onda Jerez y 10 como concejal en el ayuntamiento, ha decidido cerrar una etapa y dar paso a una nueva generación, manteniendo intactos sus principios y su compromiso con la gente trabajadora. Hoy queremos hablar con él sin filtro sobre lo que ha aprendido, sobre lo que deja y sobre lo que viene después. Una conversación sobre coherencia, dignidad y renovación. Raúl Ruiz Verdejo, bienvenido a la magia de la radio. Bien hallado, Rafael. Un placer para mí estar en esta casa a la que tanto cariño le tengo. Bueno, Raúl, ¿cómo se siente uno de decir adiós a la primera línea política después de 18 años de mazamartillo como servidor público? Bueno, los 8 primeros fueron como presidente del comité de empresa de Onda Jerez, donde recordarás que tuvimos un conflicto colectivo que fue muy duro y que lo sufrimos y lo afrontamos junto al conjunto de la plantilla, y como concejal del Ayuntamiento de Jerez los últimos 10. Se siente uno un poco raro porque se acostumbra. Tú sabes que la actividad política y en primera plana pues exige de mucha dedicación, de mucho tiempo, y bueno, pues el cambio todavía lo tengo que asimilar, pero siempre pensé que lo correcto, así además lo dicen los estatutos de nuestra organización política, es no perpetuarse y no estar más de lo estrictamente necesario en el cargo público. Creo que 2 mandatos y medio es el tiempo justo, y antes de que me pueda afectar el desgaste, creo que lo sano para mí y también para mi organización política es dar el paso al lado, volverme a mi trabajo y desde luego dispuesto a arrimar el hombro a los compañeros y las compañeras que continúen. ¿Y qué emociones predominan ahora después que llevas 15 o 20 días de tu retirada, ¿no? O un mes aproximadamente? ¿Qué emociones predominan? ¿Alivio? ¿Orgullo de lo hecho? ¿Nostalgia? Bueno, yo todavía es pronto para la nostalgia, ¿no? Todavía es pronto. Yo estoy satisfecho porque sé que hemos hecho todo lo que estaba humanamente en nuestra mano. No hemos regateado esfuerzo ni compromiso en todos estos años.
Me voy satisfecho también porque más allá de la confrontación política, en el pleno en el que pues me despedía, el mensaje incluso de los adversarios políticos fue un mensaje de respeto, porque entiendo que también es importante, y en los tiempos que corren, más allá de la confrontación política que se puede tener con más o menos pasión. Yo he sido un concejal muy apasionado en mi forma de defender mis principios, muy vehemente, pero siempre intentando mantener una línea de respeto en lo personal a aquellos y aquellas que pensaban de forma diferente. Por lo tanto, me voy y entiendo que sin enemigos. He defendido las ideas de un proyecto que es colectivo y en el que arrimamos el hombro muchos hombres y muchas mujeres, y es el momento de pasar a la segunda fila, que sean otros quienes se pongan enfrente, y desde luego brindando siempre mi apoyo, mi trabajo, mi compromiso a los compañeros y las compañeras que continúen. Raúl, has dicho muchas veces que a la política se viene a servir, no a perpetuarse, lo dije antes. ¿Cuándo sentiste que tu ciclo debía de cerrarse? Bueno, pues realmente te diría que incluso antes de comenzar este mandato entendíamos que era una cuestión de responsabilidad en el contexto político en el que estábamos, que continuara, que me presentara a las elecciones del 23. Pero yo siempre he tenido claro que el límite debe estar entre los 8 y los 12 años. Continuar más allá de un tercer mandato, más allá de los 12 años, yo creo que no es sano, que no es conveniente tampoco para la organización, para el proyecto. Creo que lo que corresponde es ir renovando, refrescando las caras, los actores, y por lo tanto, en realidad, casi te diría, desde que empecé como cargo público, tenía muy claro que mi fecha de caducidad estaba entre los 8 y los 12 años, porque por una cuestión de principio no iba a pasar de ahí. Hoy, al mismo tiempo que tú, no sé si es casualidad o lo teníais pactado, al mismo tiempo que tú, también renuncia Kika el mismo día. ¿Lo teníais pactado? ¿Aquello fue que salió así? ¿Cómo fue aquello? Bueno, los dos pensábamos un poco lo mismo, ¿no? Con respecto a la permanencia en el cargo público, más allá de lo necesario. Y es cierto que, bueno, una vez hablando en el grupo municipal, entendíamos que era una buena idea abandonar los dos juntos y despedirnos juntos, una aventura que comenzamos juntos en proyectos separados, porque en aquellas elecciones de 2015 Ganemos concurría de manera independiente a Izquierda Unida. Eran, creo que 5 concejales, ¿no? Consiguieron 5 concejales, estaba Podemos integrado en Ganemos, y fue en ese año 2015 cuando empezamos como concejales, y 10 años y pocos meses después pues abandonamos juntos. Desde luego ha sido un gustazo compartir estos 2 últimos años con Kika, más allá de los 8 anteriores en los que, bueno, hemos compartido bancadas y hemos defendido proyectos similares y en el fondo hemos estado en la misma trinchera, aunque defendiendo a grupos municipales diferentes. Después hablaremos un poquito eso de la dispersión de la izquierda a la izquierda del PSOE, que también tiene... Eso da para un programa largo. Eso da para unos cuantos. Bueno, ¿y qué te costó más, tomar la decisión o comunicarla públicamente? Pues ya en los forrillos, en todas esas cosas, más o menos se veía venir. Se veía venir. Bueno, no me costó realmente comunicarla porque yo estaba deseando compartirla con todo el mundo. Era cuestión simplemente de esperar el momento en el que hacerlo público. Ocurre que yo, muy apasionado y muy vehemente que se me vea en el pleno, después soy un tío muy sentimental. Y ¿tú eres de los que lloran también cuando nadie te ve? Me emociono un poco. Y en el pleno, de hecho, en el pleno de despedida terminé emocionándome, porque al fin y al cabo son muchos años, son 10 años, vividos muy intensamente, con muchas luchas, con muchos recuerdos, con muchas victorias y conquistas, con muchas derrotas también. Y bueno, es inevitable no emocionarse un poquito. Raúl, ¿por qué crees tú que a muchos políticos les cuesta tanto marcharse a tiempo? A ver, a mí... Mucho que ya no debieran. Yo creo que hay quien entiende la política como una forma de completar su vida laboral. Y creo que esto es un error. La política no puede ser un trabajo para toda la vida.
Yo creo que la política forma parte de un compromiso con unas ideas y bueno, pues uno debe estar el tiempo que considere necesario, pero desde luego a mí particularmente nunca me han gustado esos políticos que empiezan con 20 años y se retiran casi con la jubilación. Y si miran la vida laboral, pues resulta que solo se han dedicado a vivir de la política. Nunca me ha gustado porque siempre he preferido el ejemplo de Julio Anguita, de Gerardo Iglesias, que después de acabar con el cargo público se volvió a trabajar a la mina, o Julio, ¿no?, que se volvió a dar clases al instituto. Se volvió a dar clases, además renunció a su jubilación como diputado nacional. Y él cobró su jubilación el tiempo que estuvo jubilado de su trabajo de maestro. Yo creo que esos ejemplos en la práctica suponen también dignificar la política y dignificar la democracia. Yo creo que la democracia se cuida de muy distintas maneras y creo que con esos ejemplos, los que pueden representar gente como Gerardo, como Julio, como el propio Alberto Garzón más recientemente, yo creo que de esa forma también se dignifica un poco el ejercicio de la política tan denostado, por desgracia, por actitudes como las que estamos viendo a diario, ¿no? ¿Qué riesgo tiene perpetuarse en los cargos, tanto para la persona como para la entidad? A ver, por un lado, el ejercicio del cargo público, si te lo tomas como te lo tienes que tomar, exige mucha dedicación. Con el tiempo y mucho se corrompe las cosas, ¿no? Claro, yo siempre he tenido miedo de que llegara un momento en que, insisto, el ejercicio del cargo público se convirtiera en un día más en la oficina, porque en ese momento habría dejado de tener sentido. Yo creo que uno tiene que dar el 200% y antes de que eso no sea así, tener la mente lo suficientemente fría como para dar el paso al lado y que sean otros los que den ese 200% que ya uno a lo mejor como producto del desgaste ya no puede dar. Yo creo que eso es lo correcto y creo que es el riesgo. El que vayan pasando los años, uno se acomode a una situación en concreto y el ejercicio del cargo público termine siendo un día más en la oficina. Y esto, desde luego, no es sano ni es producente. ¿Y cómo se puede mantener la coherencia después de tantos años de conocer tanta gente, de todos los aspectos, de toda ideología, incluso hacer amistades con ellos, ¿no? Negociaciones de todo tipo, con empresarios, con trabajadores? ¿Cómo se logra después de tanto tiempo seguir manteniendo la coherencia? Porque en algún momento habrás dicho, hostia... No, a ver, yo cuando se dice comúnmente, que bueno, lo escucho, yo también lo escucho por ahí, eso de todos los políticos son iguales, yo no creo que todos los políticos seamos iguales. Creo que hay muchos tipos de políticos. Y yo, al fin y al cabo, tampoco he terminado nunca de sentirme un político como tal. Simplemente he sido un trabajador que ha dedicado su tiempo a hacer política, un tiempo determinado, porque entendía que la clase trabajadora también tiene que implicarse en política y también tiene que dar el salto y el paso y defender sus derechos en las instituciones, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que yo realmente siempre he tenido claro que estaría un tiempo determinado y me volvería a mi trabajo. ¿Y cuál consideras en este tiempo que ha sido tu mayor logro político o social? Pues yo hay algunos de ellos. Yo creo que lo de la señora... La municipalización de la ayuda a domicilio, que fue un pulso con el gobierno del Partido Socialista. Recuerdo que terminaba el pliego de condiciones, iban a sacar un nuevo pliego para que viniera una nueva empresa privada, que en definitiva, como todas las que habían venido antes, lo único que iba a hacer era seguir maltratando a las trabajadoras y precarizando el servicio que se prestaba a los usuarios. Tuvimos ahí unos meses de tira y afloja. Es cierto que la coyuntura nos beneficiaba porque éramos llave de aquel gobierno y conseguimos municipalizar el servicio, darle o dotarles de un convenio colectivo digno y hoy, desde luego, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio están en unas condiciones que nada tienen que ver con las que tenían entonces. Fíjate que ya están por encima de las 1.000 trabajadoras el servicio, cuando antes de municipalizarse apenas llegaba a las 300. Yo creo que ese es uno de los logros de los que más orgulloso me siento, pero después hay otros, ¿no?
la peatonalización. ¿Has sentido tú el agradecimiento de las trabajadoras? De muchas de ellas, sí. También es cierto que muchas otras se incorporaron después y no vivieron nada de aquello. Ya se encontraron el servicio municipalizado y con el convenio ya negociado y en marcha. Pero de las trabajadoras, las compañeras, porque yo en definitiva siempre las he considerado compañeras, que vivieron aquello, siempre he sentido ese cariño muy, muy cercano. Pero te decía, la conversión en pedanía de Cuartillo, la peatonalización de la Plaza de las Angustias, no sé a cuántos colectivos de trabajadores y trabajadoras habremos ayudado en este tiempo, desahucios que hemos conseguido parar. Son muchos recuerdos y muchas situaciones muy bonitas, otras también muy duras, porque no conseguimos, a pesar de que lo intentamos, no conseguimos dar una respuesta satisfactoria a los problemas a los que nos enfrentábamos. ¿De qué te sientes especialmente orgulloso? Pues me siento especialmente orgulloso de que los colectivos de trabajadores y trabajadoras, cuando han tenido un problema, los sindicatos, los comités de empresa, siempre nos han llamado y nos han visto como un instrumento útil para intentar defender sus derechos. Porque yo creo que ese, en definitiva, era el propósito que nos empujó a presentarnos hace 10 años, el ser un poco la voz de la gente más humilde en el Ayuntamiento de Jerez. Entonces, bueno, pues saber que muchos de ellos incluso se han dirigido a nosotros más como amigos y compañeros que casi como políticos para que le echáramos un cable, es algo de lo que me siento muy orgulloso. ¿Hay alguna batalla que volvería a librar, aunque supieras de antemano que el resultado no iba a ser el esperado? Todas. Yo te diría que todas. Yo creo que las batallas hay que darlas. Aunque pueda parecer imposible ganarlas, las batallas hay que darlas, porque de todas ellas se saca un aprendizaje que te puede servir para batallas o luchas posteriores. Por tanto, yo creo que iríamos a exactamente todas las que hemos librado en estos 10 años, hasta las que hemos perdido. De las que hemos perdido, si tuvieras que librarla otra vez, la afrontarías seguramente con ese aprendizaje de otro modo, a lo mejor. De otra forma. A mí hay una que me supuso una tremenda frustración. Recordará, en el anterior mandato de María José García Pelayo se produjo un ERE de trabajadores en el Ayuntamiento de Jerez. ¿Y la venta del agua? Y la venta del agua. Cuando se recuperó el gobierno, en este caso ganó el Partido Socialista la alcaldía con el apoyo de grupos como el nuestro o Ganemos, intentamos readmitir a todos esos trabajadores. Era muy complejo desde el punto de vista jurídico y teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra desde el punto de vista económico, semi-intervenido el Ayuntamiento de Jerez, era muy complejo y al final no lo conseguimos. Pese a que estuvimos durante meses dándolo todo para intentar llevar a cabo esa readmisión. Esa fue muy, muy frustrante y desde luego la venta del agua en las pedanías. Porque cuando llegamos en 2015 ya el gobierno del Partido Popular había privatizado el agua en Jerez, pero hubo una serie de ELAs, eran Guadalcacín, Estella y Torrecera, que no lo habían hecho. Y en alguna de ellas gobernábamos nosotros, en concreto en Torrecera, con nuestro compañero Manuel Bertolé, y apostamos por la gestión pública del agua. Y durante años tuvimos la gestión en manos de lo público, con lo que eso suponía, jerezanos, del término municipal de Jerez, que tenían el servicio de agua en manos públicas, mientras el resto lo tenía en manos de una empresa privada. Creíamos que era una batalla que teníamos que dar, por lo que nos permitía de contrastar, de que la gente pudiera contrastar la diferencia en el servicio, en los precios. Finalmente terminamos perdiendo las elecciones de 2019, ganó el Partido Socialista y la privatizó. La privatizó igual que la privatizaron los gobiernos del Partido Popular y del PSOE en todas las elas en las que estaban. ¿Qué crees que ha cambiado en la izquierda jerezana desde que tú empezaste? Cuando me refiero a la izquierda jerezana me refiero a la izquierda del PSOE.
¿Ha cambiado algo desde que tú empezaste? ¿O estamos peor? ¿Estamos...? Bueno, básicamente es lo mismo. La izquierda vive en esta ciudad y en el conjunto del país, vive casi en una montaña rusa. Estamos en un momento difícil en general para la izquierda, no solo en esta ciudad, sino creo que en el conjunto del Estado, porque tristemente nos están ganando la batalla cultural. El relato de la derecha y de la extrema derecha se está imponiendo en la calle, en los bares, en los mercadillos, en la puerta de los coles, y realmente a quienes defendemos otros valores, los valores de la izquierda, nos está costando a muchos incluso dar esa batalla, porque digamos que se han normalizado cosas que hace 15 años a cualquiera le hubiera dado vergüenza decir en público. Hablo de racismo, hablo de enaltecimiento del franquismo, hablo de cuestiones que hace 10, 12 años a cualquiera le hubiera dado vergüenza, hubiera agachado la cabeza y no las hubiera dicho, y que hoy la dicen orgullosos. Y a la gente de izquierda nos está costando contrarrestar ese impulso que están teniendo, favorecido por el manejo que tienen, y ahí tenemos que reconocerle el mérito de las redes sociales y los medios. ¿Tú no piensas que también la fragmentación tan grandísima, pero desde tiempos inmemoriales, yo creo que esto va a ser casi imposible de poder llegar a algún consenso, pero el que haya tantos partidos, tenemos Izquierda Unida, Partido Comunista, Adelante Andalucía, Por Andalucía, Ganemos, Podemos, la derecha nada más que hay dos. Bueno, fíjate que, en el caso del Partido Comunista Izquierda Unida, bueno, sí, sabes que somos uno y trino, ¿no? Un poco. Después es cierto que en cada escenario electoral acudimos en una coalición determinada. En 2019 acudimos como Adelante, pero al final la gente de Anticapitalista terminó cogiendo su camino y quedándose con esa marca. En 2023 fuimos como Por Andalucía, hemos ido como Unidos Podemos, como Unidas Podemos, como Sumar. Yo creo que esto, sobre todo porque son experiencias de confluencia que, entiendo, no se han hecho bien y no han funcionado, ninguna de ellas, esto genera una profunda desafección en el votante de izquierda que quiere ver a las distintas organizaciones. Tú sabes, Milla, algunos amigos míos dicen, yo en verdad es que me son amigables la gente que se presenta, pero yo no sé si votar a Raúl o votar a Kika, por ejemplo. Es que me siento... Bueno, en esta última se lo pusimos fácil. Sí, pero bueno, me refiero para otro, para Carlos, por ejemplo, de Adelante. Carlos es de Adelante, sí. Andalucía, ¿no? Pues imagínate, en vez de Raúl, pues Carlos. Pues son gente que son de la misma cuerda. Fíjate que todas estas organizaciones nacen de un tronco común, que es, en definitiva, Izquierda Unida. Que era la izquierda del Partido Socialista, la referencia institucional a la izquierda del PSOE era Izquierda Unida. ¿Qué ocurre? Que fundamentalmente a raíz de lo que supuso el 15M empezaron a ver el surgimiento de gente que venía de la propia Izquierda Unida, que crearon organizaciones nuevas, con propósito nuevo, o con la intención de refrescar un poquito el tablero, ¿no? Si no nuevo, por lo menos similares. Similares, porque en definitiva el 90% de las propuestas son compartidas, pero nos encontramos con un escenario que recuerda esa secuencia de la vida de Brian, ¿no? El Frente Popular de Judea, el Frente Judaico Popular y no sé cuántos más, ¿no? Y yo creo que, desde luego, si las confluencias se van a hacer, que se hagan bien. Porque esa experiencia de partidos que confluyen, que terminan tirándose los trastos a la cabeza a los 2 años, que termina como el rosario de la aurora la coalición, que ha venido pasando en más de una ocasión, esto hace que la gente ya deje de creer en esto. La gente, digo, el votante de izquierda, que ya está muy quemado después de estas malas experiencias. Raúl, ¿qué huella crees tú que deja en Izquierda Unida ahí en Jerez? Porque... Bueno, no lo sé. Yo espero dejar una huella bonita. Que ha pasado por aquí, ¿no? Y que por lo menos que se sepa qué pasó. Yo espero haber dejado una huella bonita, pero además que yo ni me voy de Izquierda Unida ni me voy de Jerez, que yo voy a estar
porque tú sabes que la gente de izquierda, nuestra naturaleza es estar. Bueno, la gente me va a seguir viendo en las manifestaciones como siempre y arrimando el hombro con mis compañeros de Izquierda Unida y tal. Yo no sé qué huella dejo. Yo sé que me voy con un montón de amigos y gente a la que tengo muchísimo cariño y que me consta que me tiene mucho cariño. Yo creo que esto ya es un tesoro. ¿Tú te consideras más un político de consenso o de trinchera? Bueno, yo creo que hay que ser, por momentos, político de consenso en determinadas ocasiones y también hay que estar preparado para ser un político de trinchera cuando la ocasión lo requiere. Yo creo que no hay que encasillarse demasiado y en función de las luchas, el contexto y la coyuntura, saber un poco cómo se tiene que gestionar cada batalla, que no todas se pueden y se deben gestionar igual, ¿no? Oye, has mencionado muchas veces en la prensa. Por cierto, ¿cuántas entrevistas te han hecho desde que te fuiste? Pues he visto en los periódicos. En la radio no te han hecho ninguna como esta. Por lo menos de una hora no. Como esta ninguna. Eso te lo puedo garantizar. Que muchas. Pero, ¿sabes qué pasa a mí? Quizá por mi experiencia durante tantos años en la radio y en la tele, a mí me gusta el mundo de los medios. Y en concreto, el medio de comunicación que más me gusta es la radio. Yo te podría decir la parrilla de programación de las emisoras de referencia española y sería incapaz de decirte las de televisión, porque consumo mucha más radio que televisión. Creo que la radio es un medio más puro, creo que es un medio que ha conseguido mantenerse más dignamente, así como la televisión ha caído un poco en un fenómeno del consumismo basura. La radio sí mantiene cierta dignidad y después creo que es un medio imprescindible para nuestras sociedades. Recientemente hemos sufrido ese apagón que nos tuvo a todos con el alma en vilo y la manera de informarnos, la única que teníamos era coger un transistor, ponerle 2 pilas y escuchar la radio. Yo creo que tiene esa magia. Y ahí está el 23F también. También el 23F. La noche de los transistores se lo recordamos a los niños de los colegios cuando vienen aquí, que no saben ni que eso existió. Bueno, para los niños de los colegios el concepto transistor ya es un shock, porque no los han conocido. Estamos hablando de tus principios. ¿Qué principios son para ti innegociables? A ver, yo entiendo que la libertad, la solidaridad, el derecho de todos y todas a una vida digna, en definitiva, los valores tradicionales de la izquierda. Yo creo que han conseguido, cuando decía que se está imponiendo en la batalla cultural el mensaje de la derecha y la extrema derecha, el capitalismo ha hecho muy bien su trabajo. Y nos ha apartado del concepto de comunidad para llevarnos a sociedades individualistas en la que lo que importa es que yo esté bien, aunque mi vecino la pueda estar pasando mal. Y yo entiendo que es imposible que uno esté bien si no es desde la constancia de que la gente que le rodea, de que la gente de su entorno, su comunidad, también está bien. Yo creo que no se puede ser feliz a base de la infelicidad de otro. Por eso creo que es importante dar esa batalla, el concepto de comunidad, el concepto de vamos a protegernos unos a otros, vamos a ayudarnos, vamos a cooperar en vez de competir, que es a lo que el sistema durante tantos años nos ha terminado empujando. Tal vez en alguna ocasión, de una manera velada o de cualquier otra manera, ¿viste que esos principios te sentiste presionado de alguna manera para apartarte o alejarte? No, la verdad es que no. Mentiría si dijera que sí, no he sido tentado para traicionar mis principios. Tampoco lo hubiera hecho, pero no lo he sido. Sí he recibido ciertas presiones y amenazas feas, no amenazas graves, pero sí amenazas feas por algunos temas en concreto. En concreto, por ejemplo, el relativo al agua, cuando defendíamos la gestión pública del agua. Pero ¿en Torrecera en concreto? En Torrecera. Pero nunca he sido tentado, digamos que no me han intentado comprar.
yo creo que a mí se me ve un poco, se me debe ver venir y creo que está claro que tampoco yo ni he estado ni estaré nunca en venta, porque no es mi estilo. ¿Piensas tú que se está perdiendo la dignidad política? Creo que se está perdiendo la dignidad política y una cosa que es tan importante como esta, el respeto. Creo que hay determinadas líneas que no se pueden pasar. En el Congreso de los Diputados estamos escuchando cosas que no encajan en lo que debiera ser una democracia sana, en la que se pueda confrontar ideas y política. Al fin y al cabo no deja de ser el escenario en el que éstas tienen que testarse, sin perder el respeto ni llegar al insulto o la ofensa como se está... O insulto... Y creo que es una irresponsabilidad, porque si eso lo hacen los responsables de partidos que nos representan a todos en el Parlamento, ¿qué no terminará haciendo la gente en la calle? Y creo que esto es insano y desde luego muy, muy peligroso, porque nos lleva a sociedades que van a terminar estando muy polarizadas, y esto solo trae odio y violencia. ¿Tú crees que con la polarización tan grande que existe ahora, hay espacio en la política, una política de principio como los que tú has expuesto antes? ¿Queda espacio todavía? Debería haber. Lo que pasa es que a mí me da mucha pena. Te decía antes ese mantra de todos los políticos son iguales, porque precisamente a los que no son iguales, y se me viene a la mente, por ejemplo, Julio Anguita, a quien hoy en día todo el mundo reconoce que fue un auténtico ejemplo. Yo he escuchado a mucha gente de derecha, de izquierda, fíjate tú, pero no lo votaban. Uno de los mejores oradores que ha dado el país. Para que tú veas que ni la oratoria siquiera, ¿vale? Pero nunca llegó a conseguir un resultado, bueno, pues llegó a ser alcalde de Córdoba, por lo menos. Pero a nivel nacional, pues hoy en día todo el mundo tiene vídeos en YouTube, en cosas que dice, mira lo que decía este hombre, y la oratoria... Y nunca llegó. Y sin embargo, la gente votó a Felipe González y a José María Aznar, gente que hoy reconoce que el mejor de los tres era Julio Anguita, pero no lo votó. Recuerdo que Julio decía quererme menos y votarme más. Entonces, hay sitios. A ver, yo he conocido a gente, y por ser honesto, no solo de la organización política de la que formo parte, he conocido a gente honesta y con principios, y gente que está en política para mejorar la vida de los demás. La cuestión es que después hay que votarlo, porque si el pueblo elige a Barrabás, pues lo que tenemos es Barrabás. Y por desgracia, en los últimos tiempos, creo que el uso del voto, algo tan importante en democracia, se hace demasiado a la ligera. La gente va a votar porque yo es que soy de como el que es socio o aficionado de un equipo de fútbol. Y creo que es también una responsabilidad el ejercer el voto no solo con principios, sino también con, insisto, responsabilidad, y sabiendo que es algo importante, que el futuro de nuestras sociedades se determina en muchos casos a raíz o en función de que apostemos por una u otra forma de hacer política, ¿no? ¿Tú crees que en un sitio tan cercano como en la política municipal es importante la honestidad, o juega un papel importante la honestidad de los políticos en un sitio tan cercano? Yo creo que debería ser y jugar un papel importante a todos los niveles. Es cierto que la política, al menos así lo entiendo yo, es más real conforme desciende de nivel. Quiero decir, el alcalde de Estella o el alcalde de La Barca, cuando un vecino tiene un problema, va a buscarlo a su casa. Seguro que esos problemas no lo tienen la inmensa mayoría de los parlamentarios que tenemos en el Congreso. Pero es que en el Ayuntamiento de Jerez, sin llegar a ser ese extremo, o en el de cualquier pueblo de esta provincia, el vecino se cruza por la calle con el alcalde y con el concejal y le transmite sus problemas y se palpa el sufrimiento, la necesidad. Por eso creo que tiene una parte de verdad la política, en lo municipal, que quizá
la tenga menos a otros niveles, porque la gente no le está viendo, digo, en este caso los políticos no le están viendo la cara de frente al problema, a la persona en cuestión que lo está sufriendo. ¿Y tú crees que el votante distingue entre un político coherente y un oportunista? Bueno, supongo que dependerá del votante, de todo ahí. Pero a la vista de los resultados. A la vista de los resultados, bueno, no tengo mucha esperanza con eso. ¿Qué te enseñó la política a ti mismo? Me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado a no tener miedo de decir lo que pensaba ni de enfrentarme a quien me tuviera que enfrentar para defender mis ideas y mis principios. Me ha enseñado lo importante que es saber empatizar con los problemas de los demás, llevártelos a tu casa, porque te los llevas a casa, porque es imposible que uno pueda dormir tranquilo sabiendo que a una persona con la que has estado reuniéndote le van a quitar la casa al día siguiente. Es muy difícil conciliar el sueño. Y yo creo que todo eso forma parte de un aprendizaje, duro, muy duro en algunos momentos, pero creo que también necesario. ¿Qué papel jugó el compañerismo en toda tu trayectoria? ¿Siempre te has rodeado de equipos más o menos grandes? Sí, bueno, yo tengo la suerte, yo lo decía en el pleno de mi despedida, la política no puede ser nunca ni es un ejercicio individual, es un trabajo en equipo. Y yo tengo la suerte de tener a los compañeros y compañeras que tengo, que gente que se lo cree, que se implica, que participa, que están en todas. Entonces, bueno, digamos que cuando uno tiene junto a él a gente tan buena como los hombres y las mujeres de Izquierda Unida. Los hombres y las mujeres de Izquierda Unida no están en Izquierda Unida porque esperen un puesto de trabajo. Están en Izquierda Unida porque defienden unos principios, unos valores, una forma determinada de entender la política y dedican su tiempo de forma completamente altruista. Esto es algo que la gente debería saberlo, que la gente que está en Izquierda Unida, más allá de en este caso al cargo público, gente que no cobra un duro y que dedica su tiempo para ir a reuniones, para participar en consejos escolares, implicarse en el asociacionismo, en mil historias y en mil batallas. Y desde luego cuando uno tiene a esa gente, a mí, honestamente, mis compañeros me parecen que son los mejores. Creo que no existe ninguna organización política que pueda presumir de tener la gente con la integridad y los principios que tiene Izquierda Unida. Eso te da un poco, eso es como tener una capa de superhéroe después cuando vas al pleno, porque sabes que tiene junto a ti, trabajando contigo, los mejores. Oye, Raúl, ¿y qué destacaría tú? Violeta Márquez, su sucesora. Entonces, ¿tú qué destacarías de Violeta, su trayectoria, cuánto tiempo lleva trabajando contigo? En fin, cuéntanos un poquito de Violeta. De aquí le mando un saludo a Violeta y a sus padres. Yo le mando otro, yo hablo con ella todos los días. La gente va a conocer a Violeta y va a descubrir muy pronto de lo que es capaz Violeta. Violeta forma parte del grupo municipal desde el año 2019, que empezó a trabajar con nosotros porque antes había estado en Italia, y es una persona que tiene ideología, es una persona buena, noble, tiene principios, está perfectamente capacitada y formada, no le va a quedar en absoluto grande la responsabilidad, y es profundamente inteligente y observadora. Las mujeres son más observadoras que los hombres. A nosotros se nos escapan muchas. A las mujeres no. Violeta es muy observadora y es profundamente inteligente y analítica. Estoy convencido, pero sin ninguna duda, de que va a mejorar el papel que hicimos los que hemos estado antes que ella. Desde luego, yo voy a estar a su lado para ayudarla, aconsejarla, apoyarla en todo cuanto ella necesite, pero estoy convencido, e insisto, la gente la va a descubrir, de que Violeta va a ser una fantástica portavoz de Izquierda Unida a la altura, de sobra, del cargo que está empezando a ocupar.
Oye, ¿qué consejos le has dado antes de que asumiera el cargo? ¿Qué le has dicho? Bueno, hemos hablado porque... Que no se ponga la camiseta del Che. Eso entre otras. Pero, a ver, ten en cuenta que nosotros llevamos estando juntos todos los días, años. Hemos hablado de... Ella sabe perfectamente porque ha estado junto a mí. La gente no la ha visto en el pleno, porque en el pleno el concejal era yo. Pero después Violeta ha estado en todas las reuniones. Ha estado en todas las manifestaciones, en todas las luchas, junto a mí. Violeta sabe perfectamente a lo que se está enfrentando, para bien y para mal. Violeta sabe la que le viene y sabe que no es fácil y que asume una responsabilidad que es dura, pero es una persona que tiene compromiso y tiene un compromiso social muy, muy fuerte y eso es lo que ha hecho que no tuviera miedo ninguno y no lo va a tener de afrontar el cargo. ¿Qué reto inmediato tiene la nueva dirección local? Bueno, pues tenemos que seguir intentando hacer oposición de la manera más digna posible y representando a los trabajadores y las trabajadoras como lo hemos hecho hasta ahora. Es verdad que el margen para influir en la política local en este mandato es muy exiguo porque tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Creo que es importante afrontar un proceso de fortalecimiento de la propia organización de cara a los retos que vamos a tener por delante para recuperar para la izquierda el gobierno de esta ciudad y a más corto plazo vamos a tener que afrontar unas elecciones andaluzas en las que la izquierda se juega mucho porque además creo particularmente que en caso de volver a ganar la derecha, nuestra sanidad pública, nuestra educación también, pero nuestra sanidad especialmente corre ya un serio peligro de muerte, nuestra sanidad pública. Ya la estamos viendo languidecer como consecuencia de los recortes y la gestión que se está haciendo durante todos estos años. Si vuelve a ganar la derecha, no quiero ser catastrofista, es que lo creo verdaderamente, creo que nos quedamos sin sanidad pública y que aquí el que se va a poder curar es el que tenga dinero en la cuenta corriente para contratar un seguro privado. Raúl, ¿te ves tú en algún momento volviendo a la primera línea? No, no. Yo creo que estos 10 años están bien empleados. Creo que le toca a otra gente y yo voy a seguir en mi organización militando, aportando, construyendo y bueno, junto al resto de los compañeros y las compañeras, pero creo que mi tiempo ya pasó. Vuelve de nuevo, igual que Gerardo Iglesias, igual que Julio Anguita, vuelve a tu puesto de trabajo en el ayuntamiento, que estaba, dijiste antes, en Onda Jerez, pero ya no has vuelto porque claro, ya no... ¿Tú qué hacías en Onda Jerez? Bueno, yo en Onda Jerez he hecho de todo. Yo en Onda Jerez he sido técnico de radio, he sido presentador, redactor, he hecho un poco de todo porque en una emisora de radio municipal, y como era entonces Onda Jerez, había que hacer de todo. Yo cuando se estabilizaron los puestos, mi puesto lo estabilicé y escogí trabajar en comercio y consumo. Y allí estoy con los compañeros y las compañeras, pues trabajando en la delegación. ¿Y echas de menos tu trabajo en Onda Jerez? Creo que no, porque si no hubiera seguido, ¿no? Tú te cambiaste a lo que has dicho de consumo. Podía haber continuado en Onda Jerez, pero es cierto que para mí ya Onda Jerez es también como una etapa superada. Desde luego que tengo muchísimo cariño a los compañeros y las compañeras, hemos compartido muchísimos años, hemos vivido momentos fantásticos, hemos reído mucho allí y hemos llorado también en Onda Jerez. Pero volver 10 años después a esa casa en la que me faltan compañeros que ya no están y que no volverán, porque el tiempo es así, sé que en lo personal me iba a costar. Y bueno, creo que también es bueno ir cambiando de etapa e iniciar ciclos nuevos. Raúl, ¿cómo se compagina la política con la familia, la paternidad y todas esas cosas? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Y desde luego que terminas robándole mucho tiempo a la familia. Yo no hubiera podido sin la ayuda de mis padres, de mi hermano, porque yo tengo dos hijos y yo he tenido que afrontar campañas electorales teniendo que hacer malabares con los niños como cualquier padre. Y
y es difícil. Y cualquiera que se dedica a la política podrá confirmártelo, que es muy complejo. Después creo que también se educa con el ejemplo que se le da a los niños en el ejercicio del trabajo que desarrollamos, pero es difícil. ¿Tú crees que tu familia sufrió o disfrutó tu dedicación a la política? Yo creo que ellos están orgullosos, creo que también por momentos lo han sufrido. Ten en cuenta que yo he sido el candidato de Izquierda Unida, que no se caracteriza precisamente por ganar elecciones. No hemos ganado. Pero después, sí, aunque en algunos momentos pues han podido sufrir un poco por la frustración que pudiera también padecer yo como consecuencia de un mal resultado electoral o una mala experiencia, después por otra parte creo que les ha compensado un poco el orgullo y la satisfacción de ver que también hemos conseguido sacar cosas hacia adelante y cambiar y transformar un poquito esta ciudad. Y ya tú tienes 2 hijos, ya son mayorcitos. Uno de ellos estuvo aquí en la radio una vez. Estuvo aquí. Bueno, ¿qué te dicen tus hijos sobre tu renuncia y dedicarte ahora a tu trabajo y a otra cosa? ¿Se ven ellos más...? Hombre, ahora voy a tener más tiempo para ello y para hacer cosas con ellos. Y a ellos también les apetecía que yo diera el paso al lado. Sobre todo al mayor. El chico no entiende tanto de una cosa o la otra. Pero ellos están contentos. De todas formas, yo he intentado siempre, en el margen de mis posibilidades, sacar tiempo para ello, porque hay que saber trazar también una trinchera con la familia, con los amigos, para protegerse un poco también mentalmente. Y hay que buscar ese refugio y protegerlo. Raúl, ¿te gustaría recuperar algo que hubieras dejado por la política? ¿Algún hobby, alguna afición, alguna cosa? ¿Y que ahora pudieras recuperar? Pues una que voy a recuperar, a mí me gustó siempre escribir. Y recuerdo que estando en Onda Jerez y antes de dedicarme a la política, publiqué 3 libros y me gustaría volver a escribir y contar historias. Es un hobby que siempre me ha gustado. No descarto algún día hacer un programa de radio, un podcast o de algún tema que me guste, pero en principio a corto plazo, o aquí con vosotros y vosotras, pero... Aquí no se cobra, ya te lo digo. Altruista total. Pero escribir sí es algo que voy a volver a hacer. Raúl, define un poco la evolución de Jerez en estos años. Bueno, yo creo que Jerez ha evolucionado poco, por desgracia. Y esto me produce una gran tristeza, siempre lo digo. Creo que Jerez ha ido cambiando en lo superficial, pero en lo estructural sigue teniendo los mismos problemas que tenía hace 30 años. Jerez sufrió un proceso muy fuerte de desindustrialización a raíz de la crisis de las bodegas y toda la industria periférica del vino. Se nos prometió un proceso de reindustrialización que nunca llegó. Tenemos un tejido industrial exiguo y un modelo productivo que depende casi exclusivamente del turismo y del sector servicio, que genera empleo precario, estacional, de temporada, muchas veces. Y creo que esta ciudad tiene ese reto pendiente y no vamos a conseguir sacarlo adelante si no es con el compromiso de todos los partidos con representación en las distintas esferas. Creo que el parque tecnológico era una gran oportunidad para haber apostado por una industria de transformación, para que el sector agrario que tenemos, los productos los transformáramos nosotros en lugar de montarlo en un camión y que el valor añadido lo sacaran en Cataluña. Pensé por un momento que esa apuesta del parque tecnológico era una buena idea, pero entre unos y otros la dejaron morir. Y ahora lo tenemos que se nos cae a pedazos. Tenemos un problema también para prestar servicios públicos en la zona rural. Este es un término municipal que es cierto que es muy, muy complejo, muy difícil en la gestión de los servicios públicos, porque tenemos poblaciones muy dispersas y a muchos kilómetros de la zona urbana, y esto encarece también la prestación de los servicios, y creo que son tareas que tenemos pendientes, la propia gobernanza, la propia manera de gestionar los servicios y que no terminamos de solucionar. Entonces,
Bueno, entra un gobierno, lleva a cabo determinados proyectos, entra otro, apuesta por lo suyo, pero las cuestiones estructurales... En algunos momentos se desbarata lo que ha hecho el anterior. Eso es muy triste y suele ocurrir siempre. Mira, cuando en 2015 llegamos, pensamos, y tiene que ver con lo que te comentaba de la zona rural, tenemos un problema grave en la zona rural porque no somos capaces como ayuntamiento de prestar los servicios públicos como los ciudadanos necesitan. Y Jerez no puede permitirse el lujo de tener ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, en función de dónde viva. Entonces, pusimos en marcha una experiencia, una comisión para la elaboración de un plan de desarrollo rural. La presidimos nosotros, porque fue una idea nuestra, y el planteamiento era un poco este. A ver, son problemas estructurales, son problemas que no se van a arreglar en 4 años, y como no se van a arreglar en 4 años, necesitamos un plan, y un plan que compartamos todo, que comparta el Partido Popular y que comparta el Partido Socialista, de manera que si hoy estás tú, pero mañana dejas de estar, el que entre va a continuar con el plan, porque es un plan de todo, es un plan de todo. Para eso estuvimos un año reuniéndonos con todos los actores de la zona rural, estuvimos con los directores de institutos, con las AMPA, asociaciones de vecinos, agricultores, empresarios, con la gente que presta los distintos servicios públicos, y todos los grupos estuvieron tomando nota. Y cuando terminamos, le dijimos a todos, poner en un papel cuáles son los problemas más repetidos. Todos los grupos coincidíamos. Todos los grupos coincidíamos en el diagnóstico, los problemas que tenían los vecinos de la zona rural. Pero si todos coincidimos, no somos capaces de darle una solución estructural a estos problemas. A lo mejor tardaremos más o menos, pero no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo esencial para mejorar la vida de la gente. Pues esa es la manera que deberíamos tener todos de enfocarla. Raúl, ¿qué es lo que más te duele de Jerez? Me duele que nos falte... Es verdad que los jerezanos somos mucho de presumir de Jerez, y eso es bueno. Pero también creo que nos falta en algunos momentos ser críticos también con esta ciudad, con las cosas que no hemos hecho bien o que no sabemos hacer bien. A mí es que realmente, como diría Pacheco, a mí me encanta Jerez. Me encanta Jerez, yo soy de Jerez, yo no me iría a vivir en ningún otro sitio del mundo, pero vamos, por nada del mundo. A mí me encanta esta tierra y me siento muy jerezano y además jerezano. Pero sí creo que es bueno que también para mejorar veamos las cosas y seamos un poquito más críticos con nosotros mismos. ¿Qué proyecto te habría gustado que se hubiera culminado antes de que tú dejaras la primera línea? Mucho. Se me viene Hay uno, y es este que te comentaba antes. Siempre he pensado que no vamos a conseguir arreglar los verdaderos problemas que tenemos en materia de empleo si no somos capaces de apostar por un tejido industrial, de crear las condiciones para que germine un tejido industrial potente. Y creo que ahí es una responsabilidad compartida por el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. El parque tecnológico es una oportunidad. Insisto, si fuéramos capaces de sacarlo de ese bloqueo en el que se encuentra y apostáramos de verdad por empresas que pudieran... Es muy fácil, para que la gente nos escuche. Si el producto X que sale del campo lo montamos en un camión, se va a Cataluña y en Cataluña lo enlatan, el valor añadido lo sacan en Cataluña. ¿Por qué no hacemos eso nosotros? ¿Por qué no somos capaces de verdad una apuesta contundente por el parque tecnológico y creamos esa industria? El trabajo en el sector industrial es trabajo cualificado y es trabajo estable, que es lo que necesita esta ciudad. ¿Pero tú crees que Izquierda Unida ha sabido conectar con las nuevas generaciones? Evidentemente no. Y nos cuesta mucho. Nos cuesta Es mucho. Que las nuevas generaciones yo creo que son muy difíciles, ¿eh? Yo le pregunto a casi todo el que viene que tiene algo que ver con las nuevas generaciones, le pregunto. Y es muy difícil. Nos cuesta mucho conectar con la gente joven, que además recibe la información por canales
que en muchos casos ni siquiera controlamos. Y esto es un peligro. Esto es un peligro. Ya no porque no lleguemos nosotros, sino porque le está llegando una información, en cierto modo, distorsionada, que puede confundirle. Y desde luego la gente joven es la sociedad que viene. Y sería peligroso que esa gente se educara con una información que les llega tergiversada, o es falsa, o es interesada, ¿no? Nos estará escuchando mucha gente que ha votado Izquierda Unida durante muchos años. ¿Qué le dirías tú al vecino que ha confiado en ti durante todo este tiempo? Bueno, yo le diría simplemente que no tenga ninguna duda de que le hemos puesto el corazón, no solo yo, los hombres y las mujeres de Izquierda Unida, para sentirnos a la altura de la confianza que depositaron en nosotros. Que unas veces conseguimos conseguimos que llegaran a buen término nuestras luchas, y otras pues no, porque tenemos la fuerza que tenemos, que en definitiva es la que nos dan los ciudadanos, y no siempre podemos sacar adelante todas nuestras iniciativas, pero desde luego que no tengan ninguna duda que dedicamos nuestro tiempo y pusimos el corazón y no regateamos ni un minuto ni un ápice de esfuerzo en intentar estar a la altura. Durante un tiempo, el tiempo que estuviste en Onda Jerez, te dedicaste un poco a la comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué aprendiste del poder de la palabra en la política? Bueno, yo creo que es imprescindible saber comunicar, intentar convencer y sobre todo explicar también cuáles son las propuestas. Creo que no solo la comunicación, sino también la dialéctica, ¿no? Para confrontar ideas con grupos o partidos políticos que piensan de forma diferente. Yo creo que la comunicación es esencial, pero es esencial en la política y en todos los ámbitos de la vida. Y al revés, ¿la política influyó en tu manera de comunicar? En la hora de las reuniones, yo creo que más lo primero que lo segundo, porque claro, como yo venía ya ya venía aprendido, Onda ¿no? Jerez, yo ya venía aprendido, entonces, bueno, un poco lo puse en práctica en la experiencia como concejal, ¿no? Oye, dijiste que había escrito 2 libros y que estaba tres. Y estaba pensando qué libro te gustaría escribir, sobre qué. Pues me gustaría escribir una novela ambientada en Jerez y bueno, todavía tengo que pensar un poquito, pero sí me gustaría que fuera una novela de misterio ambientada en la ciudad. Estaría muy bien. La radio, a mí me gusta la radio porque o me escucha o no me escucha, pero no me interrumpe. Uh-huh. Por lo menos, entonces, ¿qué te enseña la radio? Porque también hay que saber escuchar. ¿Qué te enseña la radio sobre escuchar? Y tú que escuchas radio y consumes radio. La radio, yo lo decía antes, la radio es magia. Y además uno puede estar haciendo cualquier otra cosa y estar escuchando la radio y recibiendo información. Después, a la hora de hacer radio, es igualmente mágica, porque lo único que te importa es tu relación con el oyente. La persona que te esté escuchando. Fíjate que en la televisión tiene uno que está pendiente de si tiene que mirar esta cámara, tiene que mirar la otra, el foco, el maquillaje. En la radio no. En la radio está el presentador o el locutor y el oyente. Y yo insisto en que siempre he sido un enamorado de la radio desde muy pequeñito, que recuerdo mi abuela con su transistor escuchando la radio y de verdad que en mi casa la televisión se pone muy poquito para ver alguna película o alguna serie de televisión y poco más. Me informo a través de la radio. Pero ¿cómo ves tú el papel de los medios locales últimamente, la democracia en los últimos tiempos, los medios locales? A ver, yo creo que los medios en general han evolucionado al concepto de empresa. La inmensa mayoría. Tenemos que distinguir entre lo que son medios de comunicación privados, que son perfectamente legítimos, y después los medios de comunicación públicos,
que creo que son imprescindibles, pero que sean verdaderamente públicos y que presten efectivamente un servicio público a la ciudadanía. Y hay un concepto, y no quería dejar pasar esta entrevista, que a mí me gusta mucho, que es el de la emisora de radio comunitaria, porque creo que hace tejido social con los vecinos, porque además pone el foco en algo que yo decía antes, muy importante en los tiempos que corren. En más allá del individualismo, la comunidad, el concepto de comunidad, el escucharnos, el entendernos, el hacernos compañía. Por eso, yo siempre que vengo aprovecho para felicitaros por el fantástico trabajo que hacéis, que sé que no es fácil, con pocos medios, pero Frontera Radio es un referente de una manera muy particular de entender la radio, romántica y necesaria. Bueno, pues muchas gracias. Ya tenemos que terminar porque el tiempo en la radio sabe que lo tenemos. Nosotros no es por la publicidad, es por la redifusión y por todos los líos que tenemos. Entonces tenemos que terminar. Muchas gracias por haber venido, por haber enriquecido, por habernos el último piropo que nos ha dedicado. Y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Ha sido una hora y se me ha pasado volando. Bueno, pues la semana que viene vamos a tener un invitado muy especial que es Albert Bitoden, camerunés, pero que ha sido elegido recientemente presidente de la FLAMPA, que es una entidad bastante importante. La FLAMPA es la Federación Local de Alumnos o Madres y Padres de los colegios, vamos, para que nos entendamos, no me sé muy bien exactamente, pero es camerunés, pero lleva 25 años, ya es jerezano, vamos. Bueno, pues nada, la semana que viene volveremos. Esto es Solo sé que no sé nada. Seguimos.